Muy bien, vamos a, como las primeras semanas del año, siempre estamos tratando de acercarnos a la palabra, buscando orientación, buscando dirección sobre cómo caminar el año. Estuvimos mirando Gálatas para el camino, que básicamente hablamos de la meta de que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. La pastora nos compartió acerca de la importancia de ser testigos, de evangelizar, de abrir nuestra vida y nuestros hogares para que otros compartan. El pastor Rodrigo nos ha hablado estos días de la importancia de la oración. Yo también les hablé de revisar el asunto de la educación espiritual de los hijos. Ahora 8 días estuvimos hablando de la economía. Vamos a abordar un tema más antes de tal vez estar más adelante ya en una serie de exposiciones de los hechos o de otro tema. Vamos a hablar del tiempo. Digo, ¿cómo hablamos ahora del tiempo? ¿Cuántos de ustedes aquí tienen 50 o más años de caminar en el Evangelio? No de edad, en el Evangelio. Bueno, los tres, entre 40 y 50 conmigo. Entre 30 y 40. Entre 20 y 30. Vamos más grande ese número. Entre 10 y 20. 5 a 10. Menos de 5. Muy bien. ¿Por qué esta pregunta? El asunto es, el caminar con Jesús X cantidad de años, ¿sí le ha hecho más sabio? ¿O le ha hecho más bien más resabiado, más caprichoso? Es un evangélico lleno de años y de caprichos. Bueno, el Salmo 90, escrito por Moisés, gira en torno a una oración. Dice en el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una petición que hace el salmista, una oración. Pide al Señor que le enseñe a contar sus días de tal modo que traiga al corazón sabiduría. Dice aquí una colección de cómo algunas versiones toman esta frase. Salmo 90, 12. La versión que leí es la Biblia de las Américas. Otra versión dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Otra dice: enséñanos a contar nuestros días y a reconocer cuán pocos son. Ayúdanos a emplearlos como debemos. Otra dice: ayúdanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Otra dice: haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Dos más: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Y otro dice: enséñanos a llevar buena cuenta de nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Cuando la palabra de Dios habla de sabiduría, no está hablando necesariamente de la academia, sino está hablando de crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Y ese crecer en el conocimiento de la verdad es crecer en el conocimiento de Dios, que se debe traducir en un actuar de acuerdo a ese conocimiento. ¿Sí? Miremos el Salmo completo por ahora. Salmo 90. Dice así: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieron la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos
son como el día de ayer que ya pasó, o como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios bendiga su palabra. El Salmo pues tiene una estructura sencilla. Básicamente tiene tres cosas. Una es que nos habla de la fragilidad, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. O sea, nos recuerda que somos frágiles, que aunque tengamos muchos años, vivamos muchos años, de todas maneras somos pasajeros en esta tierra, ¿sí? Pero que reconociendo esa fragilidad, sabiendo que somos frágiles, nos invita a acudir a alguien que no es frágil, sino que es poderoso, que es eterno, que es el Señor, ¿sí? Pero no solamente acudir a Él como refugio, sino una tercera cosa es entrar en una relación con Él, ¿sí? A relacionarnos, no simplemente a acercarnos al Dios que nos provee, que nos da, sino entrar en una relación más personal con Él. Básicamente podemos decir, ahí está el Salmo, pero yo he querido a través de algunas palabras del Salmo, hablar de lo que sería cultivar un corazón sensato. O sea, me gustó el término de una de las versiones: enséñanos a llevar buena cuenta de nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. 50, 40 años tiene que ser el equipo de sabiduría y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que uno, si ha pasado tantos años caminando con Jesucristo y acercándose a la palabra de Dios, tiene que tener una sabiduría la tremenda. Si no, ha perdido el tiempo. Muy bien, entonces, hablando de desarrollo, de metas, de caminar el año, pensemos en cultivar un corazón sensato. Si lo hemos hecho ya, pues con mayor razón podemos ampliar el concepto de cultivar. ¿Qué o cómo podemos cultivar un corazón sensato? Entonces digo que por palabras. La primera palabra que encuentro es refugio. En el versículo 1. ¿Tú has sido qué? Refugio. Nuestro refugio. Entonces, usemos lo que llaman los gerundos, teniendo al Señor como verdadero y único refugio. Parece muy evidente, ¿cierto? Pero la verdad es cuando tenemos necesidad, cuando tenemos crisis, ¿cuál es nuestro refugio? ¿Realmente es el Señor o buscamos otros refugios? Naturalmente, otros dicen, no, sí, es mejor. Pero realmente muchas veces nuestra esperanza o nuestro refugio está puesto en otras cosas. De pronto decíamos, si el problema es de empleo, pues de pronto el político, de pronto la palanca. Hermanos, la mejor palanca es el Señor. Y que Él use a quien quiera, ¿cierto? Es su soberanía. El Salmo 91 nos habla de eso. Charita, el amigo del Altísimo, todo eso.
Entonces la primera palabra es refugio, que nos dice que cultivamos un corazón sensato teniendo al Señor como verdadero y único refugio. La palabra refugio tal vez no dice mucho. Pues todos tenemos un refugio, la casita, todo eso. Pero cuando uno está en situaciones, por ejemplo, está en el nevado, porque si muy comienza a una tempestad de esas totalmente nieve, la palabra refugio adquiere un significado bastante bueno. Entonces esa es la idea. La segunda palabra que nos da otra pauta es volver. En el versículo 3 dice: volver, hijos de los hombres. Volver. ¿A qué se refiere la palabra volver? A retornar. Vamos por un camino que no es y regresamos por el camino que es. Eso lo llamamos arrepentimiento, ¿sí? Entonces cultivamos un corazón sensato examinando continuamente nuestro andar y enderezando los caminos torcidos. Yo diría que más que examinando es dejándolos examinar, como el salmista lo dice en otra parte, en otro salmista: examíname, oh Dios. O como lo dice aquí Moisés, escribe el Salmo: a la luz de tu rostro. Porque si el examen lo hacemos bajo los criterios nuestros o los criterios de hoy, imagínense, nada es malo. Nada es malo. Entonces no hay de qué arrepentirse, no hay que examinar, no hay nada que enderezar. Cultivamos un corazón sensato, examinando continuamente nuestro andar, pero a la luz, como dice aquí, a la luz de tu rostro. A la luz de tu rostro, a la luz del Señor. Ahí no hay lugar a equivocaciones, porque es de la perspectiva de Dios. La tercera palabra que encuentro aquí, hablando de pautas para cultivar un corazón sensato. Recuerden, estamos hablando de cultivar un corazón sensato. Es la palabra suspiro. Verso 9. Acabamos nuestros años como ¿qué? Como un suspiro. ¿Cómo? ¿De qué nos habla eso? O sea, que hemos de cultivar un corazón sensato entendiendo y atendiendo a la brevedad y la fragilidad de la vida, como hablamos al comienzo. Tenemos hermanos en la iglesia que tienen más de 90 años. Uy, de pocos de años. Pero ¿qué es eso frente a la eternidad? Es decir, nos llama a que estemos continuamente conscientes de que la vida es breve y que la vida es la única oportunidad que Dios nos da para labrar la eternidad, para bien o para mal. No hay oportunidad después. Puede que a usted le diga: no, sí, después, tranquilo, que después lo empujamos para el cielo. No, Señor, es aquí en la vida, en esta vida corta, que está la oportunidad de decidir ir con el Señor o ir en contra de Él. Hace mucho énfasis en Moisés acá, habla de la vida como un día, como una vigilia en la noche, como un sueño, como la hierba, o sea, corta, suspiro, entendiendo y atendiendo a la brevedad y la fragilidad de la vida. O como dice el Salmo 39: sepa yo cuán frágil soy y cuál es la medida de mis días. Cuarta palabra. ¿Ves? Son 7 palabras. Trabajo. El verso 10 nos plantea una forma optimista de ver la vida. Dice que con todos los días de la vida es solo trabajo y pesar. Me vas a acordar del escritor de Eclesiastés, que tiene una buena parte del libro con una expresión pesimista. Aquí está hablando de la vida desde esa perspectiva, pero realmente para cultivar un corazón sensato, o cómo cultivamos en este caso, es evitando que la vida se vuelva carga y molestia.
sea, en la antítesis de lo que dice acá, evitando que la vida se vuelva carga y molestia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Aprendiendo a descansar en el Señor, aprendiendo a vivir bajo la gracia. La gracia también se menciona ahí en este salmo. Como hablábamos cuando estábamos estudiando Gálatas, ¿no? Ay, qué dura es la vida cristiana. Amén. Qué bueno que ninguno lo haga. Están bien sintonizados. Sí, porque realmente decir que la cristiana es dura es la antítesis de la gracia que Dios nos ofrece. Les digo, yo digo para que tengan vida, la tengan en abundancia. O sea, una vida de calidad, una vida de gozo, con tristezas que son pasajeras, porque el gozo del Señor está por encima de eso. Entonces, evitando que la vida se vuelva carga y molestia, también cultivamos un corazón sensato. Número 5, la palabra temor. Pero aquí es el concepto sano de temor, el temor que se debe tener al Señor. No es que tenemos que tener miedo al Señor, sino que el temor es una actitud de reverencia, de conciencia continua de que el Señor nos está viendo. No hay manera de escondernos de Él. Otro salmo hace un relato largo sobre para dónde me voy, dónde me escondo, no hay dónde. De arriba, abajo, por ningún lado puede esconderse de la presencia de Dios. Pero el temor no es el miedo, sino esa actitud de reverencia, de respeto, de un Dios que me ama, al que yo quiero responderle con un buen comportamiento. Entonces, ¿cómo cultivamos en este caso? Dice, haciendo abundar el temor del Señor en nuestro corazón, porque eso produce santidad. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor del Señor. Ahí sí se cultiva corazón sensato y se cultiva sabiduría. Número 6, una palabra compuesta, o uso dos juntas, versos 14 y 15. Sácianos y alégranos. Sácianos y alégranos. O sea, llenando la vida de la presencia del Señor todos los días. En el punto 1 hablábamos de ir al Señor como refugio, lo cual es muy común en todos nosotros. Buscamos al Señor, sí, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que ir más allá, que como decía al comienzo, es entrar en un asunto relacional. Dice esos versos: sácianos por la mañana con tu misericordia. ¿Y qué? Y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste en los años en que vimos adversidad. O sea, llevando la vida, llenando la vida, de la presencia del Señor todos los días. Todos los días. El Señor nos invita a vivir para Él todos los días de fiesta, los días religiosos, los días de Navidad, los demás, todos los días. Y lo que decíamos hace un momento, lo cual hace que en su presencia disfrutamos de esa vida abundante de la que hablamos hace un ratito, la vida abundante, el gozo, llenando la vida de eso, reflejando al mundo el gozo de ser discípulos del Señor. Un séptimo clave que nos da ahí de cómo cultivar un corazón sensato es la palabra confirma. Confirma. Verso último: confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos, si la obra de nuestras manos confirma. Confirma. O sea, buscando el respaldo de Dios en nuestro actuar. O sea, si usted actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, si usted entiende que Dios le está guiando, usted va a ver el respaldo. Y entonces el corazón sensato busca el respaldo de Dios. Y es importante porque ahí buscamos el respaldo de la multitud, el respaldo de quien nos rodea. Y muchas veces el respaldo de Dios es totalmente opuesto a lo que el mundo propone. Muy bien, entonces unámonos a la oración de Moisés pidiendo al Señor: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O como dice la última versión que leí: enséñanos a llevar buena cuenta de nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. ¿Cómo?
teniendo al Señor como único refugio, examinando continuamente nuestro andar, entendiendo y atendiendo la fragilidad de la vida, evitando que la vida se vuelva carga, haciendo abundar el temor del Señor, llenando la vida de su presencia todos los días y buscando el respaldo del Señor en nuestro actuar. Oremos. Les invito a inclinar el rostro por un segundito, unos ratitos, perdón, unos segundos, y piense nuevamente cuánto llevo caminando con el Señor. ¿Qué tanta sabiduría he adquirido al caminar con Él todos los días? ¿Estoy reflejando al mundo esa sabiduría? Pídele ahí al Señor exactamente lo que pedía Moisés. Señor, enséñame a contar los días, como dice el apóstol Pablo. Hemos de andar, mirad con diligencia cómo andáis, porque los días son malos. La vida es corta, es la oportunidad de Dios. Y lo que estamos haciendo acá está labrando nuestro futuro, nuestra eternidad. Señor, gracias porque es tu Espíritu el que da la sabiduría. Es tu palabra usada por tu Espíritu. Gracias por la ciencia, por la academia, que también son recursos que tú das al hombre, Señor. Pero danos diligencia para buscar más esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Todos tenemos lucha con nuestra cosmovisión, con nuestra manera de ver las cosas, con nuestra manera como fuimos formados. Y esa lucha es precisamente frente a la sabiduría tuya, Señor. Ayúdanos a ir evacuando de nuestra vida tanto concepto, tanta argumento, y dejar que nuestro corazón adquiera sensatez de Dios cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.